Vamos a recibir una palabra que de verdad es una palabra muy hermosa. Espero que a las 2 horas de predicación no se duerman. Amén. ¿Recuerdas, hermano, la principal profecía que tiene la Escritura desde Moisés? Es que Moisés les anticipó diciéndoles: va a venir un profeta y el que no le siga será cortado del pueblo. Y después, en Isaías 7, versículo 14, dice el Señor que Dios mismo, habiéndoles dicho al pueblo, ya no les es molesto, ya no son ustedes tan molestos para mí como no se conforman, sino también ser molestos para Dios. Y les dice: de manera que Dios mismo dará una señal. Una virgen concebirá un hijo, un niño, y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía se cumple en el libro de Mateo, versículo 23. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, una virgen concebirá, dará a luz un niño y llamarán a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermano, el día de hoy te voy a compartir una doctrina que es parte del movimiento en donde nosotros estamos. Una doctrina, una creencia que es, si le quieres poner un título: bienvenido, Señor, te esperamos de nuevo con nosotros. Quiere decir que nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero haciendo más o menos la primera promesa profética desde Moisés hasta Isaías y hasta el cumplimiento en el libro de Mateo de que Dios vino en un niño, lo que se llama Dios con nosotros. Entonces dice el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne. Entonces estuvo con nosotros y ahora Él, después de haber sido crucificado, muerto por tus pecados y por los míos, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, Juan 1, y el Verbo era ¿quién? Dios. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Dice: no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, hermano, una de las fuentes de fe de nosotros es que Dios vino en carne. Hay mucha gente enojada que dice: ¿cómo un Dios tan injusto mandó a su hijo? ¿Por qué no vino Él? ¿A poco tú mandarías a tu hijo a que lo mataran? Dicen. Es un Dios injusto. No. Él vino y se hizo carne. Dejó su reino para compartir con nosotros. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los hijos de Dios, Dios
nos ha dicho, recuerden, no os dejaré huérfanos a sus hijos. Pero vamos a ver, dice la palabra de Dios en el Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y protector de viudas es Dios en su santa morada. Si el Espíritu te habla, te va a recordar este texto. Dice, Padre de huérfanos es Dios y protector de viudas en su santa morada. ¿Qué dice el libro de Hechos, hermano? Capítulo 1. Versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Dice que estaban junto a ellos dos varones con vestiduras blancas cuando el Señor estaba yendo al cielo, y entonces les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Quiere decir que Él se fue, murió, visto por los ángeles y recibido arriba ¿en qué? En gloria. El misterio de la piedad. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Pero Él no está allá para haberse ido. Dice, así como lo viste ir, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿qué? Para ser hijo de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Toda alma. ¿Dónde está el alma? Al interior de tu cuerpo. Toda alma que no escuche, o quiere decir que ponga orejas de tubo, que por un lado entre y por otro salga, eso es no oír. Que no haga caso, que no guarde sus mandamientos, no amará a Dios. Porque dice el Señor, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Y la promesa para todos aquellos que escuchan es de que Él volverá. Si vemos 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23,
Dice, desde el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí les quiero decir algo, tenemos que instituir la cena del Señor en este lugar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano, el mundo habla de Cristo cada Semana Santa. Y nosotros hablamos de Cristo todos los días de nuestra vida desde que Él nos salvó. Nosotros somos el testimonio de que Dios es poderoso para salvarnos de la esclavitud del pecado. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Otro texto que te dice que Él va a regresar. Mientras nosotros tenemos que instituir aquí la Santa Cena de menos una vez al mes y recordar que Él murió, resucitó, que se fue, pero que va a venir. Y Dios quiere llevarte a ese tipo de fe. No tan solo en que fuiste libre de los pecados, no tan solo que eres como creyente el que tiene potestad de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas y de poner las manos sobre los enfermos para que sanen, sino que tienes que anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Si viene mientras tú estés vivo, pues no vas a estar visitando la tumba. Serás arrebatado. Fíjate lo que dice ahí la carta a los Filipenses. Capítulo 3, del versículo 18, dice la palabra de Dios, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije veces que ahora lo estoy llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínate cuánta gente anda siendo enemiga de la cruz de Cristo en estos tiempos, que andan matando hermanos, matando pastores, matando a los predicadores, matando a los que tienen la fe de Jesucristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas qué le dijeron los varones a esta gente, a los galileos? ¿Por qué miran a los cielos? De la misma manera que lo vieron ir, así vendrá. Y dice entonces, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu patria, tu nación, no es este mundo, hermano. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate, dice, transformará tu cuerpo de humillación, que es este cuerpo que está vivo a partir de la sangre, y lo transformará al nivel de su cuerpo incorruptible, que fue el cuerpo que resucitó. Y dice el Evangelio, el primer Adán fue cuerpo carnal. El primer Adán fue cuerpo carnal, y el segundo
cuerpo espiritual. No fue nacido de carne, fue nacido del reino de Dios. Adán nació de la tierra, del cieno, dijeron por ahí, del polvo. Pero Cristo nació del Espíritu, porque le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese cuerpo del segundo Adán es espiritual, es un cuerpo espiritual. Murió a la carne y resucitó en un cuerpo espiritual. Entonces dice así: hermano mío y amado, gózate, está firme en el Señor, porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es la herencia de Adán, el primero, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí, hermano? Amén. Ahora, sí sabemos, hermano, definitivamente, que dentro del razonamiento natural, cualquier persona que salga tal cual es de esta atmósfera se va a desintegrar. No puede salir un cuerpo de la atmósfera, se desintegra. Y los astronautas o los países y los científicos han inventado trajes para que no se desintegren. Imagínate que Dios va a venir en las nubes y se va a llevar a los suyos hasta el cielo, donde fue a preparar, ¿qué? Morada. Y no te vas a desintegrar. Amén. Pero fíjate lo que dice: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No dice que se los dicen por su propia sabiduría, ¿verdad? Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos primero que los que duermen, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Te imaginas que en las nubes vaya siendo transformado más exacto tu cuerpo que un traje de astronauta? Y se transforme en un cuerpo espiritual y te vayas con él al cielo y traspases los cielos sin que tu cuerpo se... Porque Cristo, cuando vino resucitado, le dijo al incrédulo Tomás: mete tu dedo para que veas que yo soy. Quiere decir que era un cuerpo, no era etéreo, pero era un cuerpo con ciertas características diferentes a cuando había sido alimentado por la sangre y el corazón, los latidos. Pero inclusive dice el Evangelio que él comió. Les dijo: no tienen algo que comer, y le dieron un pan de miel y le dieron un pescado y se lo comió. Y ya estaba resucitado. Pero también dice que él apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa en el aposento donde estaban todos. De repente apareció
Si tú lees Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esa incredulidad hoy puede ser que te tenga que llevar a un nivel de fe superior al que tenías, de que Cristo es suficiente para perdonar tus pecados y hacerte libre. Ahora tienes que tener fe en que vas a ser transformado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces dice, por el Señor mismo, voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios será del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vivir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, hoy Dios te ha traído una palabra de aliento. Amén. Aliéntate, vale la pena, hermano, renunciar al mundo, renunciar a la maldad. Vale la pena, hermano. Pero para los hombres naturales, decía hace rato mi esposa y el hermano Hugo, pues les parecen locura estas cosas. Si a veces el nivel de desconfianza que está hoy entre los seres humanos es tremendo. Y la fe es confianza. Y el día de hoy lo que menos hay entre seres humanos es confianza. Nadie confía. Te les acercas y ¿qué me vas a hacer? Así está la desconfianza hoy. Niños chiquitos. Te les acercas y se ponen a la defensiva. ¿Qué les habrá pasado? No sabemos. No sabemos qué ha pasado. Pero sin embargo, sí sabemos que Dios es ¿qué? Dios es fiel, hermano. Amén. Mira, recuerda el versículo 14 de Juan, la palabra de Dios, de Juan 14. Creo que Sí. ya nos está grabando. Ya. Si algo pidiereis mi nombre, yo lo haré. Del versículo 14 de Juan 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Tú crees que si le pides que te revele y que te libere de todo el pecado y que te lleve con él a la vida eterna, el Señor va a decir, no, tú no? Si Dios no hace acepción de personas. Dios ama, es más, ama más al vil pecador, porque dice, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los que se creen buenos, sino a los que reconocen, ¿sí? Dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Amén. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu puede estar contigo y puede estar en ti. Puede estar dentro de ti y puede estar contigo. ¿Sí? Ahora, fíjate, aquí está la connotación de la promesa de nuestro Señor. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama guarda mis mandamientos. Hermano, siempre hay una esperanza. El versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero, ¿qué dijo primero Juan en el capítulo 1? Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no puedes ser huérfano de un padre si no eres hijo.
Si no eres hijo, no puedes ser huérfano. Si eres hijo, el Señor te promete y te dice, no te dejaré huérfano. Voy y regreso por ti. El pueblo de Dios, los que creen en Él, tenemos que creer que hay vida eterna, hermano. Si no, nuestra fe está a la mitad. Dios me salvó de mis pecados, pero pues quién sabe eso de la vida eterna. No. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el cumplimiento de tu promesa. Por lo tanto, tienes que creer que hay vida eterna, porque la palabra está llena del argumento de Dios. Voy y vengo y serás transformado y estarás conmigo donde yo estoy. Yo quiero que estés conmigo también. Vosotros viviréis también porque yo vivo. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Él solamente tiene palabras de vida eterna, dice mi hermano. Amén. Amén. Ahora, por último, hermano, terminamos, pero con la promesa de que Dios es fiel. Mira, el último libro de la Biblia, ese supone que el fin del libro. Amén. Sí. En el capítulo 1, hermano, en el versículo 7, fíjate lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Sí? Amén. Si dice tu Biblia así, hermano. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. En el 1.8. En el 1.8, sí. Más bien comienza en el 7 y en el 8 es donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso sino Dios? Amén. Entonces estás convencido que Dios vino en carne y que es sana doctrina pensar que Dios va a regresar por segunda vez. Amén. No es palabra de hombre, hermano. Claro, claro. Es palabra de Dios. Y dice el Señor en Apocalipsis que Él va a venir, hermano. Y por último, ¿sabes cómo termina la Biblia? Amén. ¿Sabes cómo termina la Biblia? Dice el versículo 20 de Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis Amén. 22:20. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Capítulo 22, versículo 20. El último versículo es el 21, que ya nomás dice, la gracia de nuestro Dios Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Pero así termina la Biblia, hermano. 22:20. Con la promesa de Dios de que va a venir por ti, si tú lo crees. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice el versículo 12 también, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene pronto el Señor a ti y a mí. A lo mejor no es este tiempo el último y esperar a que venga, porque no vamos a vivir tanto. Pero si esta palabra la interpretas como que va a venir a ti, tengamos temor de Dios. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el sabio teme y se aparta del mal. Nada, que no se puede dejar de pecar, ¿no? ¿Cómo crees? Que se puede, se puede. Porque dice aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, que Dios viene
pronto es más cierto de lo que estás viendo hoy aquí. Necesitas fe, hermano, que te impulse a ver el beneficio de la vida eterna, mucho más difícil a la juventud, porque están muy lejos aparentemente de la muerte. Pero el día de hoy te puedo decir que la muerte acecha en todos lados. Acecha por la enfermedad, acecha por los asaltos, acecha por los secuestros, acecha por todos lados. Pero Dios, el que es el creador de la vida, te ha cuidado. Amén. Nos ha cuidado para estar aquí. ¿Cuántas veces algunos de nosotros estuvimos a punto de morir? Textual. Sí. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios humano. Y dijo, yo tengo que hablar contigo. ¿Cuándo? Hoy. Recuerda, siempre digo yo, hoy es el último día desde que se fundó el mundo. Hoy es el último día desde que se fundó el mundo. No hay otro. Mañana todavía no llega. Hoy, desde que se inició el mundo, es el último día. Y por eso la Escritura dice en los postreros tiempos, en el último tiempo. ¿Cuándo es el último tiempo? Hoy. Hoy hay promesa para ti. Hay promesa que Cristo te puede hacer libre de la maldad, libre de la seducción del mundo, libre de los tesoros del mundo, de los tesoros de la tierra, libres de la obra de la carne. Para ser hijos de Dios, ¿según qué? ¿Según la carne? No. Porque dice que hizo a los hijos de Dios no con voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Los hijos de Dios son nacidos del Espíritu, porque Cristo vino a nacer del Espíritu, no nació de la cópula de la carne, ni nació del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo. Y entonces dice acá que tu cuerpo va a ser recompuesto de cuerpo de vergüenza al cuerpo igual al que tiene nuestro Señor Jesucristo. Espíritu. ¿Crees esto, hermano? Amén. Y si no lo crees, pídele a Dios porque es verdad. Pero como esto es por fe, nosotros no andamos por vista. Si anduviéramos por vista, lo que vemos no es lo que dice. Y entonces acuérdate de la teoría del mundo que dice, yo hasta no ver, no creer. Y Cristo dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Bienaventurado, o demasiado dichoso, o extremadamente dichoso. Gózate en el Señor, hermano, hermanita. ¿Por qué pocos? Porque dijo el Señor, la puerta estrecha, pocos son los que la hallarán. Y hay gente que no se explica, piensa que donde está poca gente, no está Dios. Que Dios está en las grandes multitudes, pues dice el Señor que la puerta grandotota, donde van a entrar muchos, es la puerta de la perdición. Y no digo que las iglesias grandes se van a perder, no me lo malinterpreten. Quiere decir que Dios está en la manada pequeña también. Amén. Manada pequeña, a Dios le ha placido daros el reino, mostraros el reino. Entonces Dios se goza en la universalidad, porque imagínate el tamaño del universo, que no puede contener la presencia del Señor, pero también se goza en un mundo que no es el más grande. Y dentro de ese mundo, en lo chiquito del mundo, estás tú aquí y estoy yo. Pues delante de la grandeza de Dios, ¿qué somos? Y entonces dice la Escritura, ¿quién es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? Pues para que veas qué grande es el amor por ti y por nosotros y por todo aquel que se acerque a la diestra del Señor para pedir su presencia. Pero dice el Señor, convertíos, para que puedas discernir en el Espíritu, conviértete en un hacedor de la voluntad de Dios, para que goces
del Espíritu Santo, que es su cuidador, es el que nos está cuidando, es el que nos enseña, el que nos dice lo que hay que decir y el que nos ministra y nos defiende. Amén. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios, a dar gracias. Señor, te doy gracias este día, Padre, porque aunque es corto el tiempo, corta la enseñanza, Señor, es muy profunda. La fe, Señor, que nosotros necesitamos para creer que vienes y que tú no nos dejarás huérfanos y que cuando durmamos, los que duerman en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos, los que queden vivos serán transformados para estar contigo para siempre. Y en tu libro, Señor, terminas diciendo: vengo pronto, con mi galardón conmigo, para daros a cada quien conforme a sus obras. Hermano, tus obras son el fruto de tu arrepentimiento. Por eso dice Juan: por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Tus frutos, hermano, los míos, delante de Dios, tendrán que ser frutos del Espíritu. Pidamos a Dios los dones del Espíritu, el arrepentimiento sincero, el abandono del pecado de la carne y la consagración de nuestro ser para ti, Señor Jesucristo, para ti, Señor Dios encarnado. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Bendice a las familias aquí representadas, Señor, de esta manada pequeña, y te amamos y te bendecimos por mostrarnos la doctrina, Señor, que tienes en este lugar donde nos encontramos, unidos por su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.